En Colombia empezamos hace ya casi 10 años un proyecto firme para la equidad de género en la organización. Hasta hace unos años la brecha salarial en la industria de seguros sigue siendo el 30%. También hubo una moda y hay que ponerla ahí sobre la mesa, ¿no? Hace 15 años, 10 años no existía, después era un must y ahora es un shoot. Porque a mí me ha costado trabajo entender dónde se para uno a veces, porque me genera un poquito de, voy a decir, antipatía con la gente que automáticamente soltó la bandera. Porque es bien importante hacerse consciente de lo diversos que somos como cultura, como sociedad, y del desafío que es entender la diversidad como una cosa mucho más amplia, mucho más generosa, menos metida en un molde. Podamos dar es una masculinidad vulnerable, una masculinidad que puede cuidar, una masculinidad que puede tener rasgos de ternura inclusive. Bienvenidos al podcast de Women in Connection, un espacio creado para conectar ideas, romper estereotipos y acelerar los cambios que la equidad necesita. Acompáñanos a descubrir cómo los liderazgos transformadores y genuinos aceleran el desarrollo económico y social para construir una mejor sociedad. Capítulo 6. Nuevas masculinidades. Presentado por David Colmenares Spence, CEO de Allianz Colombia y Managing Director de Allianz Commercial Latinoamérica, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con más de 25 años liderando transformaciones organizacionales en América Latina, Norteamérica y Asia-Pacífico. Germán Arce Zapata, presidente de Asofiduciarias y miembro independiente de juntas directivas como ISA y Aris Mining, economista de la Universidad del Valle con maestría en banca e inversiones de la Universidad de Reading y exministro de Minas y Energía de Colombia. Y Andrés Gómez Villamizar, socio fundador de Laberinto Consultoría, comunicador social de la Universidad de La Sabana, con estudios de posgrado en INALDE y Harvard Business School, con cerca de 3 décadas de experiencia en estrategia empresarial, manejo de crisis y asuntos corporativos en América Latina. Este podcast es producido por Humane, agencia creativa y productora audiovisual. Bueno, estamos hoy en el podcast de Women in Connection. Este es el capítulo número 6 en el mes del padre. Padres, señores padres. Entonces nos han pedido hablar como de varias cosas. Esta es una causa que desde Women in Connection, el grupo de hombres por la equidad en el que los tres estamos, pues hemos venido aprendiendo, diría yo, a lidiar con las organizaciones, con creo que los aprendizajes que tenemos cada uno en cada momento y bueno, nos han hecho una invitación, como siempre ustedes entenderán que hay unas mujeres muy organizadas que hicieron unas notas, que nos tocó estudiarlas hace 15 minutos, entonces nos estamos organizando para cumplir con nuestro deber. Y tal vez con eso quisiera como arrancar a abrir como la primera parte de esta conversación que está, diría yo, como asociada a la parte organizacional, como a la experiencia que hemos tenido todos desde las distintas organizaciones y roles que desempeñamos en involucrarnos en esta conversación de equidad. Y me gustaría tal vez arrancar con David, que es el hombre mayor de esta mesa. Bastante mayor. Nuestro senior guy, nuestro maestro, a que nos cuente un poquito como desde su experiencia en la compañía en la que él trabaja, a la cual no le vamos a hacer publicidad, pero para que nos cuente cómo ha sido esa discusión, cómo ha sido ese proceso. Bueno, gracias, Elder. Yo creo que todo tipo de proceso es un proceso, este tipo de procesos en las organizaciones es un proceso donde hay que ir convenciendo por capas, donde afortunadamente a nivel global contamos con un lineamiento bastante claro de parte de nuestro CEO y si bien existe un lineamiento, no existen temas de cuotas ni nada por el estilo, existe una creencia firme en la diversidad, la equidad y en pertenecer, en que sentamos primero que pertenecemos, que nos convertimos y que creemos en lo que hacemos. En Colombia empezamos hace ya casi 10 años un proyecto firme para la equidad de género en la organización y arrancamos no tanto por una división de hombres y mujeres, sino arrancamos directamente en un problema que es como la segunda o la tercera derivada, que son los salarios. Arrancamos directamente midiendo la brecha salarial en la organización y en ese momento la brecha salarial era el 17%.
Hasta hace unos años la brecha salarial en la industria de seguros sigue siendo el 30%. Y atacamos eso directamente. Después atacamos prácticas de contratación. En fin, ha sido algo que lo que nos ha hecho darnos cuenta es que lo más difícil es la coherencia organizacional en el tiempo. Hay una cosa, Andrés, déjame, yo cuento algo que David me recuerda. Yo hoy en día, digamos, lidero un gremio, o sea, un segmento del sector financiero que es el mismo que está David. Y hace algunos años, cuando empezamos a hablar de esto, nosotros empezamos a hablar de equidad desde la sostenibilidad, que era como la sombrilla grande con la que nos metimos a esta conversación. Y a mí me sorprendió, y esto lo digo sin ningún prejuicio, digamos, yo como que no había pensado en esto en ese momento, cuando hicimos la primera medición para el primer informe de sostenibilidad de la industria, había unas cosas como cuando uno chulea la caja, ¿no? Esto lo tengo. Como que la gente dijo, listo, metámonos en esto, yo creo que esto todo lo cumplimos. Y en el mundo, digamos como en el capítulo de diversidad, equidad e inclusión, cuando se hicieron las mediciones duras de la industria, las industrias en general de servicios son muy, digamos, muchas de las mujeres en el mercado formal laboral están en las industrias de servicios. Entonces uno parte como de una premisa y es, pues aquí es que además son mayoría las mujeres. Claro que este problema aquí no existe. Y cuando uno se va a la medición, yo creo que la cifra más, voy a decir, más sorprendente, por lo menos para mí, y creo que para muchos de los presidentes de la industria, era la brecha salarial. O sea, este es un sector, el sector fiduciario, que es el que yo represento, con una participación muy importante de mujeres, voy a decir, en un pedazo grande de la pirámide organizacional. Pero no en la cima. En la cima tenía diferencias, yo creo que es menor que en otras industrias, pero digamos sigue habiendo una brecha, pero salarialmente había brechas en todos los niveles, en todos. Brecha promedio, 16%. Es decir, estábamos muy orgullosos de tener muchas mujeres en las organizaciones y yo les decía un poquito de manera agresiva, tengo que confesar, pues por supuesto, nos estamos ahorrando el 16%. Es que por eso le digo que la brecha salarial es como la segunda derivada, porque nos llenábamos la boca diciendo el 65% de los empleados son mujeres. Pero cuando uno iba a mirar eso, o peor, la junta directiva, se daba cuenta que era un desastre. Claro. Y vea que a mí lo que me pasó fue un poco más filosófico, porque hace 10 años en la multinacional que yo estaba, era un tema que no existía. Después se creó un cargo que era de diversidad, equidad e inclusión. Y ya al final había una conciencia, pero nunca hicimos mediciones. Entonces era una filosofía, pero no realmente como una temporada donde uno dijera. Y yo creo que al final lo que pasó fue que hubo conciencia, porque también hubo una moda y hay que ponerla ahí sobre la mesa, ¿no? Hace 15 años, 10 años no existía, después era un must y ahora es un should. Y yo creo que eso es importante porque si hubo un cambio y una conciencia, por lo menos fue lo que a mí me pasó sin las cifras, porque en mi cabeza nunca había existido la lógica de medir, pues porque uno decía, es o no es bueno, cumple o no cumple. No había esa lógica de entender la diversidad, equidad e inclusión de una manera distinta. Pero Andrés, ayúdame, porque hay una cosa que me parece bien importante, que la hemos discutido en algunos espacios, y es, hace 15 años no hablábamos de esto, hace 10 años nos empezamos a educar, de pronto un poquito menos, hace 5 años o estabas hablando de diversidad, equidad e inclusión, o estabas completamente fuera del mercado. Y hoy en día, hace año y medio. Año y medio, no quiero... algunos algo pasó. Algunos eventos de la geopolítica mundial mandaron esta discusión a otro nivel, y esa es una cosa que a mí me preocupa mucho, porque llegar a este punto de la conversación ha tomado mucho tiempo. Y tener la sensación de que quienes estamos hablando de estas causas lo tenemos que hacer cambiándole el nombre, maquillando el informe, para no caer en la trampa, y lo voy a decir con todas sus letras, de que seguimos montados en el wokeismo, porque esto se volvió una conversación woke, ¿no? Es una cosa como de moda de una gente, de una ala política, y se volvió un arma, además, digamos, para atacar a las organizaciones. ¿Cómo han vivido ustedes eso? ¿Cómo lo han sentido? ¿O esa es la nueva realidad y simplemente nos tocó enclosetarnos en esta discusión? Yo pertenezco al comité ejecutivo de Estados Unidos de la compañía. Bonito. ¿Y cómo se llama el comité? No, al comité ejecutivo. No, pero el de Day, ¿cómo se llama ahora? No,
Diversity, Inclusion and Belonging. Ok. Sigue existiendo. Esa por la de todavía. Al ser una compañía que no es de Estados Unidos, digamos, creo que hubo un tiempo en donde dijimos vamos a seguir igual. Y de repente llegó un memo con ciertas palabras que no vamos a usar y cierto cambio de enfoque en cuanto al tema exclusivo de equidad de género. Sin embargo, y eso sí debo reconocerlo, en cuanto al tema de migración, nuestra posición en la compañía ha sido férrea. Yo tengo un equipo en Miami en donde vimos a ICE afuera de la oficina y me preguntó la gente, ¿y qué hacemos si vienen acá? Y me tocó escribirle a Recursos Humanos diciendo, me haces el favor y me das el protocolo. Y nos dieron el protocolo y nos dimos cuenta que no solo eso nos estaba pasando a los latinos, sino a todos los inmigrantes en Estados Unidos. Y nos tocó activar a la oficina de Chicago, a la oficina de Nueva York y varias. Y fue como un momento, digamos, de un aha moment de qué difícil está esto en serio. No es una noticia, no es algo que está viviendo la gente en el día a día y realmente, digamos, por lo menos en el aspecto de la inmigración lo hemos vivido de una manera diferente, en el otro, digamos, hubo un cambio de lenguaje, sin embargo, hacia el interior de la compañía no ha cambiado nada. Y vea que oyendo a David, Germán, a mí hay un verbo en inglés que me encanta, que es el verbo to be, tiene esa connotación que es difícil para entender para un gringo y es ser y estar, ¿no? Entonces nunca pueden conjugar el verbo porque en inglés solo es to be happy, pero en español puede estar feliz y ser feliz y son dos conceptos distintos. Y yo creo que lo que pasó es que al final, pues los que estaban, solo por el momento de estar, se fueron. Y los que eran, más permanentemente se quedaron. Es decir, el ser incluyente era una forma, el estar era un momento. Y hubo compañías y organizaciones que seguramente dijeron, no, eso no va con nosotros, y está bien, porque también hay una purga y hay una depuración que creo que es importante. Entonces, al final yo creo que fue bueno, porque es bienvenidos los que de verdad quieren estar y están convencidos, y los que no. Yo estuve unos meses después de hace 1 año y medio en Miami en una charla que se llama The AWEP, que es la Asociación de Mujeres Profesionales en Seguros de Estados Unidos, y estaba en una charla y me di cuenta que había cierto segmento de las asistentes que querían ser bastante vocales y que querían que fuera una manifestación y demás. Y ahí yo tomé la decisión de podemos tomar ese camino o podemos atraer. Y creo que en ese momento yo tomé la decisión de vamos a hacer esto simplemente por atracción y no por confrontación, porque al final del día, cuando uno es minoría en ese aspecto, en ese momento, es mejor ir por la atracción que por la confrontación. Pero Para ayudarme a entender eso, es un tema de, a ver si te estoy entendiendo bien, es un tema de salirse del activismo. O sea, sí, de guardar un momento el placar, como dirían los argentinos. De no salir a quemar brasieres en el Transmilenio. Sino de hacer. Sino de hacer el trabajo poco a poco por atracción y no generar, digamos, más divisiones, porque creo que lo que hay que buscar es mucha más unión. O sea, no subir el dimmer, tampoco bajarlo, Exacto, sino saber modular. Ir como buscando las cosas y Pues eso me parece un más. punto súper importante, porque a mí me ha costado trabajo entender dónde se para uno a veces, porque me genera un poquito de, voy a decir, antipatía con la gente que automáticamente soltó la bandera. Ya no toca. Eso sí. Bueno, entonces eso fue terrible. Volvamos al viejo mundo. Y yo digo, volvamos al viejo mundo, estamos en el siglo XXI. ¿De qué estás hablando? Sí. O sea, ¿a dónde nos devolvemos? Yo creo ¿A que- qué caverna nos O devolvemos? sea, que nunca fueron, pero ese es el Claro, punto. el rol Estaban, social pero no eran. Por eso, para mí, precisamente yo lo que hice fue, mudemos de táctica en enfrentar esto y no nos vayamos a la confrontación porque de nada sirve, porque eso fue realmente, esos primeros meses de eso fueron realmente una aplanadora. Sí, yo tenía alguien cercano al sector, para no dar muchas También lo pistas, podemos editar. que era de un gran liderazgo y de pronto se apagó. Y me generó choque, pero luego me dijo, digamos, el mensaje fue un poquito no nos estamos saliendo de la causa, estamos encontrando una manera distinta
y es manteniendo la atracción de los programas, pero la estrategia no va a ser meternos en la confrontación, porque eso va a tener un costo más alto de largo plazo, porque nos va a empezar a inmovilizar. Entonces, sí, seguramente mantener el lenguaje era importante y estábamos en la trampa esta de los pronouns, y que para mí eso era un chicharrón el berraco entenderlo. Pero digamos, me mandaban un mensaje como, no. O sea, todos nos estamos adaptando. Estamos, pero no me ven. Pero la tracción, lo que necesitamos es no perder tracción en la agenda que estamos empujando, y salirnos como del front line y de la confrontación, porque en ese mundo no vamos a poder hacer ni lo uno ni lo otro. Y digamos que como que les perdoné la vida y dije, bueno, ya estoy entendiendo, porque a mí sí me pareció un poco como, ¿estaban o no estaban? Siempre me genera como esa duda. Pero déjenme, los voy a invitar a que nos metamos como en otro mundo y un poco más como desde la experiencia, más allá de las organizaciones en las que estamos, es un poco la experiencia, voy a invocar con la experiencia personal en el proceso laboral, o en ese mundo, digamos, en el que nos desenvolvemos, en esta conversación. Y voy a arrancar como por un ejemplo, espero que esto no toque editarlo. Mi señora a veces me mira con cara como de, ¿really? Y yo digo, o mujer de poca fe. Porque coger como banderas que históricamente eran de las mujeres, y tomarlas uno sin lucir como un impostor, no es fácil. O sea, no es fácil sonar convincente que a uno realmente le importa esto. Pero me gustaría como un poquito entenderlos cómo ha sido ese proceso entre la experiencia personal de esas transiciones profesionales, en torno, digamos, a esta agenda. No sé, Andrés, ¿cómo ha sido ese Una tránsito? vez en una conversación que tuvimos en WIC puso un ejemplo que a mí me gustó mucho, y es, tal vez uno antes no era consciente y era como el cinturón de seguridad. Y entonces pues uno simplemente andaba sin cinturón y eso era lo normal. Y un día le dicen, oiga, hay un cinturón, y como que uno empieza a coger conciencia, pero ya en este momento uno no debería solo ser consciente, sino que ya es un acto que viene. Entonces a mí lo que me pasó es, durante años yo no sabía ni que existía. Después como que uno sabe y uno mira para atrás y dice, manejé miles de veces sin cinturón, qué peligro, qué bestia, tal, pero tampoco es entonces pasar al otro lado de, ahora si se monta en el carro en cualquier lado tiene que tener el cinturón. Simplemente como que las cosas van fluyendo y se volvió un acto como cotidiano de cultura, de conciencia. Y a mí lo que sí me cambió, lleno de las imperfecciones, es que por lo menos soy consciente de cosas que cuando digo, como que hay Freno. algo ahí que hace como que la música frena y es como, uy, uno como... Y el lenguaje para mí es lo más importante, porque es el que crea la realidad. Entonces uno sí efectivamente llegaba a decir, es que estuve con una niña, perdón, estuve con una mujer trabajando. Y empieza a haber unos cambios que parecen sutiles, pero que me alegra es que por lo menos hay conciencia. De vez en cuando uno vuelve y pierde el cinturón. Entonces una reunión de muchos hombres, entonces alguien empieza a echar un chiste y uno dice, yo me sé uno, y después uno dice, uy, pucha, sí me lo sé, debería decirlo, pero no lo digo. Pero es ese dilema, y yo no creo que sea un síndrome del impostor, sino es como una duda como entre el abismo y el puente, como que uno a veces dice eso, que me gusta, que por lo menos hay conciencia, que uno dice, ojo, la mitad de las veces uno la embarra, pero la otra mitad por lo menos ya dice, hold your horses. Maestro Mire, David. en mi caso, yo creo que de mi vida laboral he estado más tiempo afuera de Colombia que en Colombia. Yo en total he vivido como 22 años fuera de Colombia. He vivido en 6, 7 países y he sido responsable de operaciones en muchos más. Y a excepción de un solo país, en todo ese camino, en todos los demás me recordaron que yo no era de ahí. Me recordaron, Okay. usted no es de acá, usted no entiende, usted dónde es, usted por qué viene aquí a decir eso, usted no sabe cómo son las cosas acá, etcétera, etcétera. Y muy temprano en mi carrera, porque esto me sucedió a los 2 años de empezar a trabajar en un país, me di cuenta de esa asimetría de no sentirse igual, de no ser juzgado de la misma manera. You don't belong. You don't belong and you're not from here, y usted no sabe y de lo demás. Y eso me generó una conciencia exacerbada en no querer que la gente o que alguien alrededor mío sintiera eso. Okay. Sí.
y tal vez por eso me metí en todas esas causas y dije, no puede ser que alguien sienta eso. Y es horrible. Y es horrible. Y me lo recordaron en todos los países. El único país donde no me recordaron y nunca me dijeron, usted no es de acá, cállese la boca, fue en Brasil. En Brasil nadie me dijo, usted no entiende. En Brasil me acogieron y nunca hubo ningún juicio, al menos de frente, sobre usted no es de acá, no entiende. Entonces muy temprano me di cuenta de eso. Antes ya me había dado cuenta en un episodio con mi mamá, en donde mi mamá intentó parar a un señor que le estaba pegando a la esposa. Y nos enseñó a mi hermano y a mi hijo, eso no está bien. Eso no está bien. Y tal vez lo que más rabia le daba a mi mamá en ese momento era que la mujer desde el piso le dijo, cállese usted, gringa, que él es mi marido y me puede pegar. Y mi mamá lloraba de la frustración y nos decía eso y no sabía ni cómo explicar eso, porque era irracional en muchos niveles. Entonces yo ya venía con esa conciencia de mi mamá no es colombiana, mi mamá es canadiense, yo vivía en un hogar, digamos, que tenía muchos contrastes y yo ya venía con eso, pero después cuando yo empecé a darme cuenta que era juzgado por ser colombiano, por ser diferente, por no parecer igual, por usted de dónde es y todo eso, digamos, se me fue muy a la conciencia en el actuar diario, en no juzgar. Y lo otro, por ejemplo, mi carrera profesional se demoró 5 o 6 años más por gente que decía no tiene la experiencia para hacer, es muy joven. Y también sufrí los juicios de ser joven. Entonces creo que muchas veces sentí las injusticias por muchas cosas y eso generó que que intentara por lo menos todos los días de mi vida nunca juzgar a alguien y nunca promover un espacio que fuera que tuviera esas asimetrías. Mira, aquí una cosa que me hace caer en cuenta, David, con ese ejemplo, y seguramente todos tenemos algún ejemplo de esa naturaleza, porque creo que a los hombres, o por lo menos a mí, me costó trabajo. Yo crecí en un hogar en el que la figura fuerte es mi mamá. O sea, para mí era normal que hubiera una generala de la República en la casa. Y mi papá era el easygoing. Ese no era el formato como alrededor nuestro, pero eso creo que marca de alguna manera la personalidad de uno. Pero luego con los años, yo trabajé muchos años en ambientes muy competitivos, en el que, pues para mí una vieja competente era igual de valiosa que un man competente, digamos. Yo siempre pensé que esto era una cosa de quién corría más rápido, y tú corres, vamos a la carrera. Y luego me costó trabajo hacerme consciente, y voy a usar un ejemplo de a lo que te refieres tú, o a lo que entiendo yo, digamos, de qué significa sentir si uno belong, o si uno pertenece o no pertenece, si uno encaja o no encaja. Es que uno a veces, en el ejercicio de adaptarse, se le olvida que no todo el mundo está cortado con el mismo molde de galletas, como dicen los americanos. A uno se le olvida eso. Y yo me acuerdo una niña, una mujer que trabajó conmigo hace algunos años, que ella misma decía, esto además yo creo que yo no era consciente en ese momento, y me dice, es que para yo poder sobrevivir a ustedes tengo que ser un huevo más. Yo soy un tipo de provincia. Sí. Hace algunos años alguien que me acusó de ser cachaco y yo me sentí agredido. Y yo dije, tú no sabes lo que me ha tocado adaptarme para pasar como cachaco. Esta mujer que trabajaba conmigo me dijo, para yo poder sobrevivir entre este estanque de tiburones, pues yo tengo que ser otro tiburón. Entonces ahí hay una cosa de esto, de lo que diría yo es, digamos, el desafío de construir espacios donde la gente quepa con lo que trae, con lo que tiene, con su cultura, con su raza, con su religión, con sus dichos, con su forma de vestir, con lo que quiera que cada uno traiga, y uno puede entender que ese mix, y eso para Colombia creo que es súper importante, y a veces en Bogotá la gente no se da cuenta. Vos decías, porque yo sé que has trabajado en varios países de Latinoamérica, que los brasileros, que son los más distintos a los latinoamericanos, cuando digo yo, en términos de culturalmente, hablan otro idioma para empezar. Sí. Y ellos están del Amazonas para allá, ellos miran es para África.
Los latinoamericanos en el mundo, la gente cree que somos una misma especie. Los colombianos a veces creemos que somos una misma especie. Voy a tratar de utilizar ese ejemplo. Y en Colombia no somos una misma especie. Culturalmente no somos... Somos como 6 o 7 países. No, somos un mundo. Sí. Somos un mundo de países metidos en una geografía, además con todas estas complejidades, pero además somos una amalgama racial, cultural, enorme. O sea, hecho, una de las grandes riquezas de este país es esa, creo yo, la diversidad, digamos, cultural. Pero tenemos un modelito, un cortagalletas, un modelito en el que si tú quieres belong... Encajar es la palabra. Si tú tienes, te toca hacer unos esfuerzos para meterse en ese modelito. Piensa en esto siendo mujer. Sí. Y tal vez yo pensaba, a mí me gustan mucho las palabras, entonces el prejuicio era el juicio anterior de, y entonces yo que creo que ha cambiado, que hay un territorio donde ya es mucho más amplio, que todavía hay formatos que se quedan fuera de ese territorio, pero que por lo menos uno ya ha abierto. Y yo también creo que el mundo se ha globalizado y que las nuevas generaciones, le pongo un ejemplo muy simple, usted y yo estamos en el mismo colegio que era solo de hombres, y entonces uno ahí, pues un poco era, no sea nena, y entonces uno se volvía... Ahora mis hijas están en un colegio que era solo de niñas y se van a ir con uno que era solo de niños. Y entonces uno dice... Pues, eso es un sacrilegio para los exalumnos. Entonces uno dice, pero es como lo más lógico, y empiezan los temas donde uno dice, todo también va cambiando y va encontrando como el agua, va cogiendo la forma del recipiente, y lo que creo que sí se ha logrado es hablar del territorio. Todavía falta mucho, pero uno venía muy formateado y con muchos prejuicios. Y yo creo que lo que ha cambiado es el formato y el prejuicio. Mire que esta semana participé en un panel en la compañía a nivel global. Habíamos como 6 personas. Y era The Power of Voice. Y era hablando sobre cómo lo juzgan a uno por su acento. O sea, imagínense el nivel ya, digamos, de nosotros donde estamos ya, en donde hacemos paneles para hablar de no me juzgues por mi acento. Sí. Y me pareció increíble porque es verdad. Y nos pasa en Colombia. El acento entró a la sala antes de la persona casi. Uh-huh. Y uno ya tiene... Y el prejuicio que eso trae consigo, claro, ¿no? Claro, el bias automáticamente de, ajá, ¿no? Sí, exacto. Entonces, me pareció increíble porque uno se da cuenta los niveles de prejuicios y de juicios que uno automáticamente tiene todos los días. Pero antes no nos dábamos cuenta. No. Y a mí eso es lo que me parece, porque también uno podría decirse cómo vamos. Yo creo que... Pues imagínese, hace 20 años que lo invitaron a un panel para hablar del acento, uno dice, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué está fumando? Sí. O sea. Sí. Pero miren que al final del día las exclusiones, las inequidades, digamos, surgen, creo yo, y me voy a echar una teoría sociológica que no he ni siquiera pensado, un poquito de la idea de que hay un modelo, voy a seguir con lo de la galleta, es que el modelo socialmente aceptado es este. Entonces, pues, el ejemplo de los gringos de los WASP, ¿cómo es? ¿Qué es lo que traduce? De los hombres anglosajones, americanos, blancos, sí. No sé qué, que había como una idea, que además es una cosa medio cinematográfica, ¿no? Como creada de la imagen del hombre exitoso, de su postura física, de cómo tiene que lucir, cómo tiene que hablar. Yo creo que en todos los espacios pasa un poquito eso. Es que uno construye en el imaginario y voy a atreverme a abrir una conversación. ¿Qué es una mujer exitosa? Entonces, una frase, por ejemplo, que oigo yo en esta conversación de equidad es que estas hembras alfa, o sea, las WIC son unas hembras alfa, todas. Las Queen Bees. Las Queen Bees. Esa es una manera voy a decir, de crear un molde y de excluir. O sea, cuando uno mete a alguien en una caja, automáticamente algo se queda por fuera de la caja. Desde la suela del zapato rojo. La suela del zapato rojo, que es el ejemplo que pongo yo. Si tienes zapato de suela roja o no, porque es otras pequeñas sutilezas de formas de exclusión. Y esto no lo digo con ningún sentido crítico, mucho, lo digo con sentido crítico, pero no para criticar a nadie en particular. Es un poco esta idea de que hay un formato al que uno tiene que adherirse y acomodarse para poder ser socialmente aceptado y poder participar, digamos, en los debates y las discusiones. Y lo dejo ahí porque a mí una cosa que me ha sorprendido
de la experiencia, un poquito de este activismo. Cuando hablamos de este panel, puse este ejemplo y me dijeron, piensa en otro ejemplo. Pero me acabo de acordar. Y es que yo sentí más resistencia en la estrategia de equidad en el sector que estoy, de algunas mujeres dirigentes, que incluso de los hombres. Y eso o sea, como dicen los españoles, flipé. Yo dije, pero a ver, un poco con esta noción de que es que yo llegué aquí dándome codo contra el mundo, a título de que pues les voy a echar tapete rojo. Claro. Y es que pienso que es como un juego de Tetris, ¿no? Porque al final es como si la ficha uno tuviera que darle la vuelta para que encajara y no es un juego de Lego donde usted dice construye. Entonces venimos muy encasillados a encaje y haga el molde y saque a toda aquella figura que no tenga, como el Tetris, la rectangularidad correcta. Que esta semana alguien me decía, yo cuando chiquito no encajaba. Y yo le dije, yo tampoco, y cuando grande tampoco. Y aquí sigo. Cuando grande tampoco encajo, pero ya aprendí a aceptarlo. Sí. Ya aprendí a aceptarlo. Y tal vez cuando escribí hace un tiempo la columna diciendo, soy lo que usted llamaría una persona exitosa, pero también soy un adicto en recuperación. Y al final del día soy todo lo bueno, lo malo y lo feo que tengo, y me acepto. Y eso es lo más difícil, yo creo, porque muchas veces estamos tan desesperados por encajar que dejamos de ser muchas cosas. Claro, porque como la ficha, como cuando yo era chiquito el Lego no me cuadraba la ficha, pues la rompía. Sí. Necesito una de 8, no una... El cubo de Rubik. El cubo de Rubik, uno lo desarmaba sí. Porque el éxito era lograrlo, sí. no el juego de hacerlo. Sí. Hay por ahí yo se lo mandé a mis hijos alguna vez una foto de creo que es una mandarina. Hay una cebolla, creo que le tiene un ajo, creo. Un ajo, sí, buenísimo. Entonces dice algo como, you may fit, but it doesn't mean you belong. O sea, una cosa de... Completamente. Y eso es súper, un poquito de esta trampa en la que uno se mete en estas conversaciones de equidad, porque, pero la equidad es una cosa súper amplia. O sea, ¿equidad en qué? Nosotros estamos en una causa en Women in Connection que está asociada a la equidad de género. No, pero las inequidades tienen miles de... Hay raza, edad, étnicas. Hay el estudio longitudinal. El tono de voz, o sea, el acento. Sí. O sea, hay un poco de razones y una cantidad de variables que se utilizan para excluir, para sacar a la gente porque no está en el molde de lo socialmente aceptado. Entonces, yo creo que si uno es capaz, y perdona que te interrumpí, de entender que hablar de diversidad es hablar de un mundo de cosas. O sea, es peligroso por eso, porque uno se mete en el terreno de unas discusiones que es mejor no tenerlas porque de pronto le pisa un dedo a tal paisano o a tal cliente o a tal patrocinador. Entonces, entender cómo moverse ahí, pero yo creo que es bien importante hacerse consciente de lo diversos que somos como cultura, como sociedad, y del desafío que es entender la diversidad como una cosa mucho más amplia, mucho más generosa, menos metida en un molde, menos... O sea, no tenés que parecerte, sino o sea, que abrace, que recoja como a todo el mundo para que esta conversación como que llegue y toque a los niveles que uno esperaría que toque. Pero me toca moverlos a otro frente. Yo voy a hacer mi tarea, hermano. Este es el mes del padre. Hablemos un poquito de eso, de la paternidad, de lo que eso le enseña a uno, de las experiencias que eso tiene, de una cosa que yo hace poco, no, hace un par de años me leí un libro, pero acabo como de reoír una charla de Brené Brown, pero que tiene que ver como con ese tema de las vulnerabilidades, del día que uno es capaz David hizo una salida espectacular cuando empezamos a hablar, pues cuando él públicamente escribió una columna que fue muy popular en algunos medios internacionales, pero es esto de hacerse vulnerable. Y yo, ¿por qué traigo ese ejemplo? Bueno, si me acuerdo el nombre del libro les digo, pero Brené Brown, creo que se llama ella. Sí. Pero es este tema de hacerse vulnerable. Y yo creo que en esta conversación de equidad, y si uno le mete un poquito el componente de lo que significa ser padre, yo creo que sí hay una cosa que para mí fue, o sea, yo respondo por esta vida. O sea, esa sensación como... La primera vez que a mí me pasó exactamente lo mismo, el sentir la piel de mis hijos
contra mi piel fue una cosa donde yo soy responsable de esto, o sea, De esta esto vida. es mío. A mí me pasaba en los aviones, a mí nunca me daba susto y yo empecé a sufrir en un avión. ¿Pero por qué? Porque es que ya como que se pierde el egoísmo y entonces hay algo que va más allá de uno. Y yo creo que eso sí cambia. Yo además tuve 2 hijas y entonces pasaba algo muy chistoso y era, papá, ¿me peinas? Y, che, ¿cómo se peina? En el San Carlos no daban clases. No daban clases de peinado, pero todavía, pero sí. todavía ahora a veces no confían en mi criterio y es una vulnerabilidad bonita porque dicen, ¿cómo me veo? Y uno, pues bien. Y ella está esperando que haya una conversación más de una opinión. Te quedarían mejor los zapatos Sí, azules. pues, porque uno ve con otros ojos y yo creo que hay una vulnerabilidad que nadie nunca está preparado para nada, pero a mí me encanta que me han tocado 2 niñas y 2 hijas mujeres porque al final era un reto. Navidad, ¿qué le compré? Yo no sabía, yo era un futbolista. Entonces uno iba allá y es una vulnerabilidad simple, en el buen sentido que es como, no sé cómo hacer lo que esperan porque no tenía una cabeza Sí, no estaba ordenada programado. para eso. No estaba programado Y para entonces eso. voy aprendiendo, es como ampliar el cuarto y es, voy entendiendo, pero a punta de ejemplo. Y yo creo que eso es Eso que sus hijas le preguntan cómo me veo y que uno estaba chipeado para decir bien, ¿no? Fíjese esa diferencia que hay. Una mujer puede decir, esa mujer es bonita. Los hombres no podíamos decir, está lindo. Sí, ¿cómo me veo? Y uno, es lindo, ¿no? No, George Clooney está lindo, no. ¿Cómo es el chiste de Brad Pitt? Sí, ¿Qué que echaste ahorita? Brad Pitt es un tipo que siempre dice que él conquista es con seguridad. Él dice, yo me le acerco a una mujer y le hablo y siempre funciona. ¿Y por qué será? Sí. Pero en este tema de la paternidad, que yo creo que eso es un curso, digamos, eso es un curso que uno nunca termina. Yo estaba hablando ahorita con Andrés de la adolescencia, que pues, para mí ha sido como todo un Que hay un proceso. buen cuento, ¿no? Hay muchos cuentos, no sé cuánto puedan contar en cámara, pero esta experiencia de entender cómo estos humanitos de los cuales uno es responsable se van volviendo personas y entonces discuten y esta cosa natural de los seres humanos de romper las cadenas con los padres y de liberarse y de ser autónomos y de tomar sus decisiones y tal, para mí ha sido, digamos, como muy voy a decir, muy educativo con los dolores de cabeza, digamos, que me ha generado. Pero si trato de pensar, yo tengo un hijo, un niño y una niña, el mayor es el niño. Y los mayores, yo soy hijo segundo, los mayores siempre les toca darse un poquito más duro con las Que paredes. vienen sin instrucciones. Sí, y uno también, digamos, uno cree que para el segundo entiende algo, lo que pasa es que cuando uno tiene un niño y una niña, tiene 2 hijos únicos. O sea, porque van en autopistas distintas. Pero entender cómo es ese papel, mucho cómo opera uno en esos 2 mundos, que uno ve que tienen barreras distintas. A mí, por ejemplo, me cuesta trabajo, o sea, mi hijo tiene relativa autonomía, ¿me entiendes? Y tal, y yo digo, la niña tiene que tener la misma autonomía, pero me cuesta más trabajo. O sea, yo me hago mentalmente la idea de que no va a haber ninguna diferencia, pero a mí me cuesta más trabajo porque tengo un sentido de protección, ella necesita que yo la cuide. Hay una cosa ahí que a mí todavía, yo no lo, o sea, hace cosas que es igual para todos, ¿no? Yo todavía no soy capaz, no lo logro. A mí, tal vez porque tenía esa conciencia, yo tengo hijo, hija e hijo. Y tal vez cuando nació Camila, la mamá de ella y yo éramos muy conscientes de eso, súper conscientes. Y a Camila la educamos buscando que tuviera voz, que se manifestara y que tomara posiciones. Y una vez veníamos en un avión con Maluma. Y yo fui... Que también lo único que tiene seguridad. Sí. Pues, le pasa Ese a habla Brad Pitt. súper bien. Ese sí, y es buenísimo en matemáticas. Y me le acerqué, estaba el papá de Maluma, Luis Alfonso, y le dije, vea, una foto con mi hija, Cami, Maluma. Y mi hija me mira con cara de, ¿qué? Y yo, no, que una foto con Maluma. No, bueno. Y se paró Camila enfrente de Maluma, y estaba para la edición, y Maluma casi que le hace, ven, y Camila lo mira y le dice,
No. 17 años. Ese día yo dije, ok, algo he hecho, bien, algo hemos hecho bien. Vamos bien. No jodas. Yo me trasteé a una casa y al lado había embajadas. Pues el apartamento de Bogotá. Entonces yo salí, mi hija tenía 6 o 7 años y yo todo orgulloso. Le dije, mira, acá queda la embajada de Francia, acá queda la embajada, acá vive el embajador de Francia. Porque le dije, acá vive el embajador de Hungría, acá vive el embajador de Londres. Y mi hija me dice, papá, ¿y no hay embajadoras? Y yo, uy, hijo de pucha. Y por eso es que, incluso ahora digo, es que hay que ir a la embajada de Francia, no sé si embajador. Pero era esa lógica que uno dice como, uy. Sí, ni siquiera lo he pensado. Venga, déjenme preguntarles algo. Voy a preguntarles algo, pero lo voy a poner con un ejemplo. El otro día, tal vez el año pasado, hubo una campaña, yo no sé si para la época que nos pidieron hacer un video, nos pidieron hacer como un test, como un quiz de economía del cuidado. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Entonces, había varias preguntas de ese test. ¿De quién hace el mercado? Sí. Lo bueno en mi caso es que yo respondí todo yo porque soy divorciado y no solo. Entonces me tocó a mí todo. Y lo hace. Y cumplía. Sí. A mí me sorprendió me di cuenta con cierto grado de sorpresa que el departamento médico en mi casa todo lo gestiona mi señora. O sea, todo lo que tiene que ver con si el niño fue al odontólogo, si ya fue, cuándo es el siguiente control y no sé qué, y el pediatra. O sea, yo decía, pero yo soy un tipo súper involucrado en la crianza de mis hijos, pues. El sector. O sea, no, yo honestamente creo que yo soy una persona involucrada en algunos aspectos, Sí. no de la crianza, sino como del cuidado. ¿Eso cómo les va a ustedes? Esa cosa de qué tan involucrados, qué tanto toca, qué tanto es porque toca, qué tanto es porque uno quiere. Porque el tema de cuidado es una de las cosas tal vez más críticas a la hora de construir, digamos, como de aplanar la cancha para las mujeres. Yo ahí me rajé igual que usted. ¿En el médico o en los otros capítulos también? Como en 8 de las 10 materias y dice uno, no los pasaba. Yo me rajé y fui a rehabilitar y me la tiré toda. Yo la verdad yo en muchos aspectos fui un mal padre. Cuando mis hijos eran chiquitos yo tenía un concepto de padre proveedor, absoluta y totalmente proveedor. Tal vez por todas las locuras que yo tenía en ese momento, era también adicto al trabajo. Entonces me la pasaba trabajando mañana, tarde y noche y el trabajo era como que lo único que yo podía mostrar que andaba bien en mi vida. Entonces yo sí, muchas veces, o sea, iba de vez en cuando al partido de fútbol o a la clase de ballet, pero la realidad es que, digamos, en ese aspecto yo sí fui un padre proveedor muy ausente. Déjame preguntarte un poquito en eso, porque yo a veces tengo la duda de si eso pasa porque uno quiere que así sea, o porque uno hace, voy a decir, un arreglo social con su pareja para que yo me encargo de estas cosas, tú te encargas de estas cosas. Yo creo que en este caso yo me oculté en el trabajo, me escondí en el trabajo, era una fuga más y yo, digamos, en el trabajo me sentía bien, no me sentía cómodo en algunas cosas, entonces creo que yo sí tomé una elección consciente de esconderme en el trabajo. ¿Y vos cómo lo has vivido, Andrés? No, por eso creo que yo me rajé, por ejemplo, en el tema de salud, porque primero ya no me consultan a mí, o sea, si algo duele, ya saben a quién va, porque yo padezco como esas EPS que no hay, porque uno dice, pues no es tan grave, porque lo miro con otros ojos, pero ya uno, y ahora que lo hace, voy a tratar de habilitar, es que uno hace después del tema, pero sí, repechaje. Porque al final, pues, yo no sé si es un contrato social, pero simplemente como que se va organizando los temas y hay un momento donde uno ya... Ese departamento no es mío. Ese departamento no es mío. Yo traté de justificarlo pensando en que hay otros departamentos que son míos. ¿Y? Pero me quedó la sensación de... No sé si comprar la carne suple llevar al niño al oftalmólogo. Sobre todo si solo es una carne para el asado del domingo. Y si, no, yo compro toda, pero si lo hago online y lo tengo medio preprogramado. Pero volvamos a la lógica del lenguaje, que al final antes uno decía, no, yo te ayudo.
Y por ejemplo, yo ya eso, Uy. mentalmente ya es como, no, bueno, usted Pero- no ayuda. pero- ¿Qué hace? Usted hace. No, esa sí es una... A ver, yo creo que tenemos una tara nacional con la palabra ayuda. ¿no? Y me regala. Y me regala. O sea, para mí, digamos, hacen parte de ese hiperformalismo colombiano de no soy capaz de decirle haga tal cosa, es me ayuda con tal. Entonces yo Sí, creo que ahí perdón viene molestarlo, quisiera pedirle una qué pena- ayudita. Qué pena te molesto, no. Pero sí, eso me acuerdo alguna vez con la mamá de mis hijos, yo le estaba cambiando los pañales al mayor y alguien dijo, ay, qué bueno, tu marido te ayuda. Y se volteó como una fe fiera y dijo, no me ayuda en nada, hace su trabajo, ¿no? Y eso. Eso. Pero la realidad, digamos, sí. Acá utilizamos esa palabra ayuda en la casa de una manera muy errada. Y por eso creo que el lenguaje empieza a ser parte de la conciencia y parte de lo que parece simple, pero es que una vez que uno cambia el lenguaje, cambian miles de cosas. No Cambia quiere decir... ayuda por colaboren. Sí. A ver si colaboramos. Pero a mí me pasa, yo tengo un gran partner de vida, digamos. Mi esposa, que además trabaja y vive mucho, o nos acomodamos. Y nosotros además, como somos de provincia, nosotros no tenemos redes aquí. Entonces, nos pasaba muy al comienzo de los niñitos chiquitos, es que, y mis hijos están en un colegio americano, es que terminábamos como en el Por eso parche era de que había los... que quitarlo de Trump. Ya Por eso, entendí. por sí, porque no quiero que me los vayan a expulsar. No, que terminábamos como con los spats. O sea, como que los planes, o sea, muy chiquiticos, como porque era la gente que no tenía almuerzo el domingo con la abuelita, sino que terminábamos en el parque con los gringos y no sé qué. Entonces era muy chistoso porque nosotros decíamos, nosotros somos como medio expatriados, digamos, en esta tierra. Entonces nos tocó, digamos, acomodarnos, pero yo soy perfectamente consciente que ella ha hecho mucho más esfuerzos por gestionar más departamentos del cuidado y yo siempre he encontrado la manera para estar suficientemente ocupado laboralmente para dejarme ayudar. Entonces ahí hay un desbalance que yo digo, siendo consciente de eso, claro que yo me recuesto en unas De cosas acuerdo. que yo sé que ella las administra y funcionan relativamente bien, pero es una carga que yo cómodamente me acomodé. El capítulo médico, o sea, en ese examen perdí creo que todos los componentes. Hay que volver a hacer la encuesta porque yo creo que sigo, tal vez ya no pierdo 8 de 10, sino 7 de 10, pero Sí. sigo perdiendo el 70%. Sí, yo no sé qué tanto he mejorado, pero volvamos a la conciencia. Creo que hacerse consciente es importante, porque por lo menos le ayuda a Es uno a el preguntarse, first step. ¿qué más puedo hacer yo para que esto funcione? Caballeros, se nos va acabando el tiempo y nos mandaron una pregunta de esas esas de cierre, que tiene que ver con la masculinidad que queremos heredarle a las próximas generaciones. Un momento de inspiración. Y hay que contestar. Y hay fill in que, the blank. es fill in the blank, hay que llenar ahí. Pues yo no sé qué tanto le podamos heredar a las nuevas generaciones. Tal vez es el ejemplo que podamos dar. Es una masculinidad vulnerable, una masculinidad que puede cuidar, una masculinidad que puede tener rasgos de ternura inclusive. De confianza, una masculinidad que no tenga que gritar, que pueda ser original. Que no tenga que representar ningún patrón que esté escrito y que cada hombre pueda hacer lo que le nace sin tener que cumplir con un patrón que tiene. Yo incluso me quedé pensando y cambiaría que más que la masculinidad, ¿qué humanidad queremos heredar? Porque al final volveríamos como a la lógica y es nada, un poco más Soy de... lo que soy. Soy lo que soy, es un humanismo y al final, ¿qué quiero heredar? Humanismo. Sí. Bien, bien chévere eso, me gusta más esto de humanidad porque masculinidad es como es otra etiqueta, digamos. Es otro cajón donde hay que meterse. Y ahora hay una masculinidad buena. Mi señora se estaba viendo una serie que me vi con ella en la primera temporada y no me aguanté la segunda, la de los españoles, la de los machirulos. Sí, Ella se ríe machos a alfa. carcajadas viendo esa cosa. Pero a mí me parece súper cliché. O sea, los personajes y todo me parece súper cliché. Pero yo creo que tiene que ver un poquito con eso que dice Andrés y es de humanidad. Y yo tal vez lo que yo invocaría en esa
es como, digamos, como desde la humanidad de cada uno, es hacerse consciente. Porque yo creo que cuando uno no se hace consciente, pasa por encima de una cantidad de cosas que agreden, que segregan, que le impiden a la gente como lograr su máximo potencial, porque uno va derecho y no mira para los lados. Entonces, la empatía está un poquito devaluado el término, pero digamos, tener un mínimo de empatía y de humanidad para hacerse consciente de la gran cantidad de brechas que hay. Una de ellas, la de género, tal vez, pues es que somos la mitad del planeta, mitad y mitad, pero que la hay en muchas dimensiones y que uno normaliza porque uno se va adaptando como un animal de costumbres a esa realidad en la que uno convive, que es distinta seguramente a la tuya, seguramente la de los tres es distinta a pesar de que convergemos en muchos espacios, pero hacerse consciente de eso, estar presente, eventualmente debería uno ayudarle a que, yo lo pienso con mis hijos y con las siguientes generaciones, a que ellos logren niveles de conciencia más alta, estén más presentes y ayuden un poco a tumbar todos estos muros que hemos construido por miles de años y que creo que le hacen pasar la vida difícil a mucha gente. Yo lo he sentido de alguna manera, tú lo sentiste cuando te moviste del país, seguramente tú lo sentiste cuando viste que en el San Carlos no me enseñaron a hacer trenzas. Pero yo creo que todos hemos pasado un poquito por eso. Caballeros, es el mes del padre. Felicitaciones. Espero que les hayan celebrado el día de San José, que lo tengan muy presente y que todavía guarden las tarjetas de los regalos que recibieron. Y a todos, gracias a todos y todas. Mil gracias por este espacio. Este es el capítulo 6 del podcast de Women in Connection. Este podcast es producido por Humane, agencia creativa y productora audiovisual.